es el jefe, decía. Ah, era el jefe. Era el jefe. Ajá. Y después contaba cosas de cómo este hombre podía saber de agricultura, de minería, de petróleo, pero tanto o más que los expertos. Ese era el concepto que tenía papá del doctor Paz. Entonces, nosotros éramos Paz extensoristas. Tanto así que la ruptura entre Luis Sandoval Morón y Pituco, que eran jefe y subjefe durante años, frente a los dos hermanitos Barberí. Ya. Le ganaron 3 elecciones. Sí, claro. Siempre salía jefe Lucho y su jefe Pituco, ¿no verdad? Pero el 64 se abre. ¿Por qué? Porque Lucho, Apoya para el golpe, protegerse, ¿no? pero no el golpe. Primero lo apoya a Barriento como vicepresidente. Claro. En cambio, Pituco recibe la instrucción del doctor Paz de apoyarlo a Fortún, Ya. a Federico Fortún, Federico Fortún. que gana ampliamente en la convención, pues. El 80% de los votos de la convención fueron para Federico. Ya. Pero de ahí vino el tiro milagroso, ¿recuerda? No, esa parte no. Después de la convención, el general Barriento, que era comandante de la Fuerza Aérea y a la vez era subjefe de la célula militar del MNR, el jefe era Obando. Obando. Bueno, él se dedica... Que era la cabeza pensante de la oficialidad movimentista. Claro, de la oficina, sí. Se Claro. convirtió en un líder. Sí. La verdad que... Porque Barrientos no era muy pensante. Era un líder de otra talla, digamos, De otra. pero no era distinto. no era muy inteligente, que digamos. Claro, era distinto. No sé pues si usted recuerda que hubo un tiro que no lo mata, de acuerdo al informe que dieron, no lo mata al general Barriento porque justo le dio en la famosa insignia alada que tienen los... y pasó, pero él fue llevado... Y eso lo convierte en... Él fue llevado inmediatamente a Panamá a operarse. Hay quien dice que ese tiro nunca entró. Bueno, pero el asunto es que él sale del aeropuerto del Alto llevado en un avión militar de los Estados Unidos y va a Panamá donde lo opera. Pasan unos 10 días y retorna. Y ya ahí ya estaba prácticamente definido. Con su retorno se anula el doctor. Y viene el golpe del 64. Todavía pues, viene la elección. Él es pues candidato a la vicepresidencia. Claro, con el doctor Paz, claro. Con el doctor Paz. Todo esto pasaba en el 64. Ya eso genera una tensión entre Paz y Siles. Siles, un año antes, ya Siles se había definido contra la reelección. Claro. Entonces, teóricamente le tocaba a Guevara. Es lo que ya Guevara sabía. Pero ya Guevara había hecho el Partido Revolucionario Auténtico. Claro. ¿Cuándo debió ser Guevara? En la primera reelección de Paz. El año 50, el año 60. El 60, claro. Pero ¿qué pasó? La primera reelección de Paz. Yo lo cuento y creo que lo hemos hablado con usted. El doctor Siles, su candidato y su hombre era Guevara. Frente a esa avalancha que tenía Siles, que ya había superado 1000 problemas, ya había muerto, no se olvide que ya había muerto Únzaga el 19 de abril del 59, entonces Falange estaba, ahí murió prácticamente toda la playa de luchadores en el cuartel Sucre, fueron muertos de Falange. Entonces prácticamente Falange pasa a segundo plano. Entonces se hace la lucha interna. Lechín se da cuenta que solos no podían vencerlo a Guevara con el apoyo de Siles. Y entonces se van Ñuflo y Arturo Fortún a Londres a convencerlo al doctor Paz
que se De que venga sea para ser candidato, no. candidato. Y le dice el apoyo de Lechín y de y estas son las estructuras y demás. Y así es. Eso lo parte con Siles. No, Siles, presidente, ¿no es verdad? Ministro de gobierno, Guevara. Sí. No se olvide que después todavía ya había pasado el asunto de la toma de Santa Cruz, que ya fue toma, no fue como la del 58, que recuerda que vinieron los ucureños, todo, sí. y después, a los 5 días pasó Terebinto. Pero después, un mes y medio, 2 meses después de que el doctor Pinto había sido sacado a la Argentina, Pinto vuelve como héroe. Claro. La manifestación más grande en la historia de Santa Cruz se produjo cuando retornó el doctor Pinto. Claro. ¿Por qué? Porque la fuerza del comité era mucha. Había ya esta lucha por el 11% y demás. Sí. Pero en cambio, ya Guevara, viendo que venían las elecciones, decide que no podía ser que Santa Cruz no sea manejada por el gobierno, ¿no es verdad? La verdad que esto fue planificado todo por Guevara. Esa es la esencia de la verdad. Y entonces, acá hay un señor que del Club Social, un amigo suyo y mío, que del Club Social le tira un tiro a un pobre guardia, a un policía que estaba de guardia en la esquina de la policía. Se había posesionado el día anterior a Haroldo Zambrana. Ya. Y entonces Perfecto. estaba... Bueno, y entonces le tira un tiro. A raíz de esa muerte es el justificativo para mandar nuevamente militares. Ahí sí, ya vinieron militares y vinieron milicianos. Y ahí es donde el Club Social se convierte en cuartel. ¿Se acuerda? Sí. Todo eso pasó. ¿No es verdad? Ahora, ya... Usted no estaba en Santa Cruz. No, yo estaba estudiando medicina, allá en Córdoba, por suerte. Sí. Bueno, cuénteme, cuando usted vuelve de Córdoba, usted hace política muy por debajo porque... Porque... No, le cuento, era mes de marzo, yo trabajaba en el ferrocarril y en las tardes, después de las 5 de la tarde, no tenía consultorio, entonces Ninky Roda me dice, Marcelo, en Huatoco vamos a hacer un policonsultorio, el primer policonsultorio en Santa Cruz. Lo vamos a hacer con el Negro Mostajo. ¿Dónde? Lo hicimos en al lado de lo que es la Fundación Patiño, Ya. o sea, en la calle esta Suárez de Figueroa, que ahora tiene una venta, esa casa la compró, pero después de que nosotros la alquilábamos a otras personas, pero después esa casa la compró el señor Bustamante, Ya. Humberto Bustamante. Ajá, Bueno, entonces yo iba en las tardes a ver las obras que estábamos haciendo. Esto va a ser para Ninky, esto para Mostajo, esto para el doctor Gilberto Áñez, pediatra, y yo, clínico cardiólogo, era el último consultorio. Un patio, va a ser la sala de espera, y saliendo al frente estaba el diario Crónica. Exactamente. Y el director era el señor Céspedes, el profesor Céspedes. Profesor. Entonces me ve y me dice... Que era director del Colegio Nacional, el Colegio Enrique Finot. Enrique Finot. Y me dice, doctor Velarde, ¿qué hace? Entonces le conté, estoy haciendo tal cosa. Así que, bueno, y empezamos a charlar y ahí me dijo, dígame, doctor, usted que viene de una familia política, ¿va a hacer política? Mi respuesta, por supuesto, solamente los castrados mentales no son políticos, dije. Ah, bravísima. Y ahí empezó el diálogo. Oiga, pero ¿y en qué partido? Pero si usted dice que nosotros siempre hemos sido del MNR, por supuesto, en el MNR, pero ¿de qué fracción? No se olvide que Barrientos era pues también vicepresidente. Claro. Entonces le dije, el único jefe que tiene el MNR es Paz del Sol. Por favor, esta es mi línea y esta va a ser mi conducta. Ahí terminó. Al otro día suena el teléfono en mi casa, era el general Prado, pero no Gari, el padre de Gari. Claro. Marcelo, Prado Montaño. Doctor Velarde. Julio Prado. Julio Prado Montaño. Entonces, una reunión en su casa, invitado a una reunión en su casa. Ahí voy, me encuentro con Omar Chávez, Chori Pereira,
Pillín Rivera, ¿no es verdad? El general Prado. Pillín ya. Pillín. No el padre. No, ya no. El padre no, Claro, sí, era Pillín, que era estudiante de Derecho. En ese tiempo, Barrientos, ¿por qué a Pillín? Estuvimos más o menos un año, un comando colectivo, pero también nos dimos cuenta que nada que no tenga alguien como jefe Un y demás responsable. anda, ¿no es verdad? Y entonces fue que ese comando colectivo, después decidimos nominarlo a Pillín, que era muy valiente y muy trabajador. Un líder, ¿no? Se convirtió en claro, un líder. sí. Se convirtió en un líder. Entonces decidimos que sea Pillín el jefe y que firme él los documentos. Bueno, listo, estamos, así es. Y a partir de ahí yo fui hombre importante de mi partido. ¿Y cómo llega a ser prefecto de Torres? Bueno, ¿Cuándo comienza su desvío hacia la izquierda, digamos, de esta corriente nacionalista revolucionaria? No. Perdóneme, yo siempre he sostenido que el MNR, si usted ve el acta fundacional, dice, nos organizamos para luchar contra las derechas. Ya con esa definición. Sí, pero también fueron bien apegados a Mussolini y estas cosas, en muchas cosas. Pero por eso le digo, ideológicamente, el nacionalismo revolucionario ¿sabe qué ocurre? siempre fue centrista y más bien populista de derecha. Pero usted, en cambio, usted ha profesado una doctrina de izquierda. Claro, le cuento. Acá había un grupo que hizo todo, no yo, porque yo he sido siempre un hombre que me di cuenta que mi fortaleza política está en la charla. Entonces nunca pude verme en la clandestinidad. Si yo cuando me tomaron preso, yo los he visto. A las 2 de la mañana a mí me tomaron ya el 71. ¿No es verdad? Yo he podido escapar, pero ¿qué hago escapando? ¿Qué iba a hacer? ¿Esconderme? No, pues si yo, mi vida... A ver, cuénteme primero, ¿cómo llega a ser prefecto Ya. de Torres, de Juan José? Le cuento cómo va, es que parece mentira. Acá, el año 68, se produce la primera reunión de la Cuenca del Plata. Y estando, 69, y estando acá, reunidos todos los cancilleres para firmar el acuerdo. ¿Estaba Siles Salinas aquí? Se produce, querido amigo, se infarta el canciller uruguayo Venancio Flores. Ya. Se infartó. Lo llevan a la clínica Pasteur, donde el cardiólogo... La clínica Pasteur, allá frente a la iglesia de Merced. Merced. Claro, El cardiólogo era el doctor Jáuregues, Luis Jáuregues, Ramallo. Ya. Y entonces Lucho suena el teléfono y me dice, Marcelo, ¿por qué no venís a darme una mano? Está infartado el canciller. Y yo me fui y lo empezamos a ver juntos. ¿Qué pasó? Que había un famoso embajador uruguayo en Buenos Aires, Lacarte Muró, apellidado, que había sido embajador de Uruguay en Bolivia en tiempo de paz extensor, cuando papá era ministro. Y Lacarte Muró era un fanático del fútbol, tanto que después fue muchos años presidente de Peñarol y también presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, este tipo, cuando era el segundo de la delegación, se hizo cargo y él participó, él firmó, mientras Venancio Flores, el canciller, estaba en reposo. En ese tiempo los cardiólogos lo único que teníamos para combatir el infarto era el reposo. Entonces lo llevamos, lo sacamos del hotel y todo a una casa que alquiló, alguien cedió, creo que la buscó el que era cónsul honorario de Lavallén. Entonces, una casa en Equipetrol. Y ahí íbamos con Lucho y lo tuvimos 10 días al
famoso don Venancio Flores, que dicho sea de paso, era nieto del gran presidente Venancio Flores del siglo pasado, o sea, del siglo XIX, que gobernó 25 años el Uruguay. Entonces era una institución este hombre, tanto que hablaba. Bueno, al final resolvimos que venga un avión sanitario, nada menos que el presidencial, lo mandó el presidente uruguayo a buscar a su ministro para trasladarlo a Montevideo. Y nos encontramos con que vino todo muy lindo el avión, pero sin médico. Entonces ustedes tienen que ir. Me subieron a mí, ya yo me había hecho culpa de la carte. Y entonces, no, Marcelo, vos ¿qué me diría? Pues Marcelo, Guatoco, doctor Velarde, pero el asunto es que me subieron en manga de camisa. Y me fui a Montevideo. ¿Qué tal? Salí de aquí. Allá lo conoce a Siles Suazo. No, yo lo conozco a Siles, porque yo lo conocía cuando yo entraba a Palacio con papá. Así que no se olvide, Siles fue el presidente de la Comisión de Reforma Agraria y mi padre fue el vicepresidente. Ya. Siempre sostengo que el 90% de todo lo que se hizo ahí lo hizo Paz Extensoro. ¿Sabe por qué? Porque todos los días la comisión funcionaba en el Palacio Legislativo.